Vanessa Hampton dejó el plato de pollo al horno sobre la mesa y miró a su marido. Bennett golpeaba metódicamente con los dedos la pantalla de su smartphone, ignorando por completo su presencia. Llevaba el pelo oscuro bien peinado y la camisa recién planchada. Últimamente cuidaba mucho su aspecto. La cena está lista. Vanessa se sentó en la silla frente a él, alisando los pliegues de su vestido casero. Bennett se apartó del teléfono a regañadientes, echó un breve vistazo a su plato y volvió a mirar la pantalla. «Parece que está bien», murmuró dejando el teléfono en el suelo. Vanessa notó el movimiento. Últimamente siempre hacía lo mismo, como si ocultara algo. Cenaron en silencio, solo roto por el sonido de los cubiertos. 15 años de matrimonio y parecía que ya no había nada de qué hablar. «He oído que tu empresa va a celebrar pronto una gran fiesta corporativa», dijo por fin Vanessa, recordando una conversación que había tenido esa mañana con una compañera de contabilidad cuyo marido también trabajaba en Equinox Software. «El 16, ¿no?». Bennett se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca y las cejas ligeramente enarcadas. «¿Cómo lo sabe?». Había irritación en su voz. «Me lo ha dicho Maddie. Su marido también va». Vanessa intentó sonreír. «Dice que es un gran evento, casi 300 personas. Han alquilado un restaurante entero». «Jason habla demasiado», le cortó Bennett volviendo a su comida. Vanessa respiró hondo. Tardó unos segundos en recobrar la compostura. Estaba pensando, quizá debería ir contigo. Hace tiempo que no salimos juntos. El tenedor de Bennett cayó sobre su plato con un fuerte estrépito. La miró como si se hubiera ofrecido a atracar un banco. «¿Tú?», se rió, mirándola de pies a cabeza. «¿A la fiesta de empresa de Equinox?». Vanessa sintió que el color le inundaba las mejillas. Conocía esa mirada, la que él solía lanzarle cuando miraba una mala compra del supermercado. «Sí, ¿cuál es el problema?». Su voz era más baja de lo que ella quería. «Mucha gente viene con sus cónyuges». Maddie dijo. «Maddie», interrumpió Bennett. «Jason no es más que un programador corriente que no tiene voz ni voto en nada. Yo soy el director técnico. ¿Sabes cuál es la diferencia?». Vanessa apretó la servilleta bajo la mesa. «Entonces, ¿qué? ¿Los CTO no llevan a sus esposas a las fiestas de empresa?». Bennett se reclinó en su silla y la miró con una expresión que era una mezcla de cansancio y desprecio. «No, eres una vergüenza», dijo, cada palabra como un latigazo. «¿Tienes idea de cómo quedarás al lado de las esposas de los demás ejecutivos? Con tus vestidos sin forma, con ese peinado que no te has cambiado en 10 años». Vanessa se quedó helada, sintiendo que todo en su interior se contraía. Sabía que no estaba tan preocupada por la moda como las esposas de otros hombres de éxito, pero oírlo en voz alta, dicho con tanta repugnancia. «Podría comprarme un vestido nuevo», dijo en voz baja. «Ir a un salón. No se trata del vestido». Bennett hizo un gesto irritado con la mano. «Se trata de ti. No sabes mantener una conversación sobre nada que no sea tu contabilidad y las telenovelas. No sabes comportarte en una sociedad educada. Todo el mundo te mirará y pensará, ¿es la mujer de Bennett Hampton?». Cada palabra cortaba la mente de Vanessa, dejando profundas heridas. Bajó la mirada, incapaz de mirarle a los ojos. «Solo quería pasar la velada contigo», le tembló la voz. «Últimamente no hemos estado mucho juntos». «Tengo un periodo importante en el trabajo», le cortó Bennett, levantándose de la mesa. «Y no quiero más problemas en forma de complejos tuyos en público. El tema está zanjado». Cogió el teléfono y se dirigió al salón, dejando atrás la cena sin comer. Vanessa permaneció sentada, con la mirada fija en la comida que se enfriaba. Un vacío crecía en su interior, familiar y doloroso. Empezó a recoger la mesa mecánicamente, tratando de entender lo que había pasado. ¿Cuándo se había convertido su relación en esto? ¿Cuándo había empezado Bennett a considerarla un estorbo en su exitosa vida? ¿O siempre había sentido lo mismo por ella, solo que antes lo disimulaba mejor?
Cargó el lavavajillas y subió al dormitorio. Bennett estaba sentado abajo, metido en su portátil. Se acercó al espejo y se miró detenidamente. Cabello castaño que realmente no había cambiado de estilo en años, ojos grises cansados, piel pálida. Bennett había dicho una vez que se había enamorado de sus ojos. Érase una vez que la había mirado de otra manera. Vanessa abrió el armario y pasó la mano por los vestidos que había colgados. En realidad, nada especial. Cosas prácticas y cómodas para el trabajo y el hogar. ¿Cuándo fue la última vez que se compró algo para una ocasión especial? Ni siquiera lo recordaba. Su mirada se posó en una fotografía de la mesilla de noche. Bennett y ella de vacaciones en Grecia 10 años atrás. Los dos sonriendo, él rodeándole la cintura con el brazo y la felicidad en los ojos. ¿Dónde está todo eso ahora? Vanessa cogió el teléfono y, vacilante, marcó el número de su madre. «Hola, mamá, soy yo», dijo cuando una voz familiar contestó al otro lado. «Vanessa, cariño», exclamó Prudence Hart. «Estaba pensando en llamarte. ¿Qué tal estás?» Vanessa vaciló. «Estoy bien. Solo quería hablar». Hubo una breve pausa en el teléfono. Algo va mal. No era una pregunta. Su madre siempre podía percibir su estado de ánimo, incluso a distancia. ¿Es Bennett? Vanessa se hundió en el borde de la cama, repentinamente cansada. Van a celebrar una fiesta de empresa. No quiere que vaya con él. ¿Otra vez? Prudence sonó desaprobadora. ¿Cuántas veces va a ser? ¿La tercera? ¿La cuarta? 6, respondió Vanessa en voz baja. En los últimos 3 años. ¿Y qué razón le dio esta vez? Vanessa se tragó el nudo que tenía en la garganta. Dijo que le avergonzaría, que no sabía comportarme en sociedad, que no tenía buen aspecto, que... «Basta», la interrumpió bruscamente Prudencia. «¿Este hombre con el que te casaste te dijo directamente que le avergonzarías?» Sus palabras exactas fueron: «No, tú eres mi desgracia». Vanessa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Vanessa Elizabeth Hart, la voz de su madre, tenía una nota acerada que Vanessa recordaba de su infancia, cuando Prudence había defendido a sus alumnos. «Yo no crié a una hija que se deja tratar así». «Mamá, no siempre es así», intentó Vanessa defender a su marido, aunque no sabía por qué. «Está estresado en el trabajo, tiene un nuevo proyecto». «Deja de ponerle excusas», dijo Prudence. «Llevaba demasiado tiempo callada. ¿Sabes por qué no te lleva a esos eventos? Porque allí pasa algo que no deberías ver». Vanessa se quedó helada. «¿Qué quieres decir?» «Eres una mujer inteligente, cariño. Piénsalo. Un hombre que siempre llega tarde al trabajo, que nunca te lleva a fiestas de empresa, que últimamente está especialmente pendiente de su aspecto, como tú misma has dicho. ¿Crees que es...?» Vanessa no pudo terminar la frase. «No estoy diciendo nada», se suavizó Prudence. «Pero veo cómo has cambiado con los años. ¿Dónde está la chica segura de sí misma que soñaba con ser artista? ¿Quién no tenía miedo de decir lo que pensaba? Te está destruyendo poco a poco, Vanessa, y tú se lo permites». Vanessa cerró los ojos. A su madre nunca le había gustado Bennett, pero antes había contenido sus críticas. Ahora sus palabras contenían una amargura acumulada a lo largo de los años. «No sé qué hacer, mamá», admitió Vanessa. «Para empezar, deja de aceptar su juicio sobre ti como la verdad», dijo Prudence con firmeza. «Eres una mujer guapa e inteligente, y si él no puede verlo, es su problema, no el tuyo». Tras la conversación con su madre, Vanessa permaneció sentada largo rato, con la mirada perdida. Las palabras de Prudence sobre que Bennett ocultaba algo le rondaban por la cabeza. ¿Podría su marido...? No, no quería ni pensarlo. Al bajar a por un vaso de agua, Vanessa vio que Bennett había dejado el teléfono en la mesa de la cocina y se había ido a duchar, con el sonido del agua corriendo. Nunca había mirado su teléfono. Lo consideraba una violación de su intimidad. Pero ahora, de pie junto al aparato, sintió un deseo irrefrenable de saber la verdad.
Su mano se acercó al teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero en ese momento llegó una notificación y parte del mensaje apareció sobre el protector de pantalla. Estoy deseando conocerte en el evento corporativo, Chloe. Vanessa apartó la mano como si se hubiera quemado. ¿Chloe? ¿Quién era Chloe? El nombre me resultaba vagamente familiar. Creo que Bennett la había mencionado como la nueva persona de marketing de su departamento. El sonido del agua se detuvo. Vanessa se apartó rápidamente del teléfono, fingiendo que solo vertía agua. Bennett entró en la cocina con pantalones caseros y camiseta, el pelo húmedo por la ducha. ¿Has visto mi teléfono?, preguntó, echando un vistazo a la cocina. Ahí está, sobre la mesa, respondió Vanessa con la mayor naturalidad posible, señalando el aparato. Bennett cogió el teléfono y comprobó rápidamente la pantalla. Algo cambió en su rostro. ¿Un destello de preocupación? Voy a trabajar a mi despacho, dijo sin mirarla. No me esperes, vete a la cama. Se marchó, dejando a Vanessa sola con una creciente sensación de ansiedad. ¿Quién era esa Chloe y por qué no podía esperar para reunirse con su marido? ¿Y por qué ese encuentro tenía lugar en una fiesta de empresa, la misma a la que Bennett se negaba en redondo a llevar a su mujer? Vanessa subió al dormitorio y se acostó, sabiendo que Bennett volvería a trasnochar en su despacho. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos, las palabras de su madre, el mensaje de Chloe, los insultos de su marido. Todo formaba una imagen que ella se negaba a ver, pero que cada vez estaba más clara. Vanessa recordó cómo Bennett había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo hacía unos 6 meses, cómo había empezado a ir al gimnasio más a menudo, cómo había cambiado de perfume y renovado su vestuario. En aquel momento se había alegrado de que se cuidara, pero ahora todas aquellas pequeñas cosas tenían un sentido siniestro. Con la mirada fija en el techo, Vanessa se permitió por primera vez en mucho tiempo hacerse la pregunta que había estado ahuyentando. ¿La seguía queriendo su marido? Y, lo que era más doloroso, ¿todavía le quería ella? Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando los pasos de Bennett en la casa, sus conversaciones en voz baja por teléfono tras la puerta cerrada del estudio. Algo se había roto en su mundo familiar y no sabía si podía arreglarse, o si ella quería que así fuera. Una cosa que Vanessa sabía con certeza era que ya no podía cerrar los ojos a la verdad, por amarga que resultara ser. Y tal vez este evento corporativo sería el momento en que todos los secretos saldrían finalmente a la luz. La mañana del martes recibió a Vanessa con la cama vacía. Bennett ya se había ido, aunque solían desayunar juntos. En la mesa de la cocina había una nota, garabateada sin cuidado con su letra afilada. Reunión temprano. Llegaré tarde. No me esperes levantada. Vanessa arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Era la tercera vez esta semana. Después de la noche en que había visto el mensaje de Chloe, era como si Bennett intentara pasar el menor tiempo posible en casa. Se sirvió un café y se sentó junto a la ventana, observando cómo los vecinos se marchaban a trabajar. La vida ordinaria seguía su curso, mientras la suya se desmoronaba lenta e inevitablemente. Su mirada se posó en la foto familiar de la pared. Ella y Bennett frente al lago. ¿Cuándo había sido eso? ¿Hace 3 años? ¿4? Habían sonreído para la cámara, pero ahora Vanessa podía ver la tensión en su sonrisa, la frialdad en sus ojos. Después de aquella noche, empezó a fijarse en detalles que antes había ignorado. El modo en que Bennett se aparta instintivamente de ella cuando se sienta a su lado. Cómo se retira siempre a otra habitación para contestar al teléfono. Cómo cierra cuidadosamente el armario de la ropa, aunque nunca lo haya hecho antes. En el trabajo, Vanessa estaba distraída. Los números de la pantalla se fundían en una masa sin sentido, y sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido y a la misteriosa Chloe. «Tierra a Vanessa». La voz de Maddie la sacó de su ensueño. «Lo siento, estaba pensando»,
Intentó sonreír Vanessa. Maddie se acercó más y bajó la voz. ¿Estás bien? No pareces estarlo. Vanessa dudó. Maddie y ella eran compañeras, pero no amigas íntimas. Y sin embargo, Bennett volvió a negarse a llevarme al evento corporativo de Equinox, dijo finalmente. Maddie frunció el ceño. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Por qué? Dijo que lo avergonzaría. Vanessa lo dijo tan a la ligera que se sorprendió. ¿Cuándo se había convertido la humillación en la norma para ella? ¡Qué tontería! Maddie estaba indignada. Jason siempre dice que eres la mujer más inteligente que ha conocido en las fiestas de construcciones Buxton. Vanessa sonrió débilmente, pero luego se puso seria. Maddie, ¿sabes, trabaja en Equinox una mujer llamada Chloe? Maddie pensó un momento. ¿Chloe Layton? ¿La nueva encargada de marketing? Jason la mencionó. Creo que llegó hace unos 6 meses. Hace 6 meses. Hace 6 meses. Fue cuando Bennett empezó a llegar tarde. Nada, solo escuché el nombre de Bennett. Esa noche, Vanessa cocinó el plato favorito de su marido, bistec al romero con patatas. Puso la mesa, encendió las velas. Necesitaba hablar con él y esperaba que el ambiente agradable lo ablandara. Bennett regresó a las 9 de la noche. Entró en la cocina, se detuvo en la puerta y miró sorprendido la mesa puesta. ¿Es nuestro aniversario?, preguntó quitándose la chaqueta. No, intentó hablar Vanessa con calma. Solo quería hacer algo especial. Olía a un perfume desconocido, no al que tenían en el baño. Este olía más pesado, especiado, femenino. Comieron en casi completo silencio. Bennett comprobaba su teléfono cada pocos minutos, sin intentar ocultar su impaciencia. ¿Qué tal el día?, preguntó Vanessa, rompiendo el silencio. Bien, cortó un trozo de filete. La rutina de siempre. Volviste tarde. Te dije que sería mucho trabajo. Vanessa respiró hondo. Bennett, tenemos que hablar. Él la miró con una expresión de fastidio en los ojos. ¿Sobre qué? De nosotros, de lo que está pasando con nuestro matrimonio. Bennett dejó el tenedor y el cuchillo y se reclinó en la silla. ¿Qué está pasando? Estás distante. Intentó hablar Vanessa con firmeza, pero la voz le temblaba a traición. Siempre llegas tarde al trabajo, ya no me hablas de tus asuntos, apenas pasamos tiempo juntos. Tengo un trabajo, Vanessa, le interrumpió. Yo nos mantengo. Pago esta casa, tus clases de arte que dejaste de todos modos. Lo dejé porque decías que era una pérdida de tiempo. Porque era una pérdida de tiempo. Bennett levantó la voz. Nunca vas a ser artista, Vanessa. Es hora de aceptar la realidad. Vanessa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Ahora no. No se trata de mi pintura. Has cambiado. Ropa nueva, colonia nueva. Dios, puso los ojos en blanco. ¿Ahora ni siquiera puedo cambiarme de colonia sin tu permiso? Claro que puedes. Vanessa apretó la servilleta bajo la mesa. Pero todos juntos. Bennett, ¿estás saliendo con alguien? Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. Por un segundo, Vanessa pensó que iba a darle un puñetazo, pero Bennett se limitó a reír con frialdad y dureza. ¿Así que ya está? ¿Vas a interrogarme? Él negó con la cabeza. Paranoico e inseguro es una gran combinación, Vanessa. Solo quiero saber la verdad. La verdad es que te estás inventando problemas de la nada. Se levantó de la mesa. No tengo energía para esta conversación. Tengo que preparar una presentación. Se marchó, dejándola sola con una cena que se enfriaba y la sensación de que su matrimonio se deshacía por las costuras. A la mañana siguiente, Vanessa tomó una decisión. Pidió la baja en el trabajo y tras esperar a que Bennett se marchara, empezó a hacer las maletas. Esta vez no se quedaría en casa sufriendo. Averiguaría la verdad. Southfield no era una ciudad tan grande como para que fuera imposible encontrar al hombre. Vanessa sabía dónde estaba la oficina de Equinox Software, un edificio de cristal en el centro de negocios,
a solo 20 minutos de su casa. Aparcó al otro lado de la calle, con gafas de sol y sombrero, sintiéndose como la heroína de una novela policíaca barata. Era humillante, pero no tenía elección. A la 1 en punto, el personal empezó a marcharse a comer. Vanessa se puso tensa, buscando la figura familiar de su marido. Y allí estaba. Bennett salió por la puerta en compañía de una mujer alta y rubia. La mujer iba vestida con gusto. Una estrecha falda lápiz resaltaba sus esbeltas piernas. Una blusa de seda combinaba a la perfección con una costosa chaqueta. Llevaba el pelo rubio recogido en un elegante moño. Caminaban cerca el uno del otro, sin tocarse, pero cada gesto, cada mirada que intercambiaban hablaba de intimidad. Chloe. Tenía que ser ella. Vanessa la siguió hasta un pequeño café situado a 2 manzanas de la oficina. Se sentaron en una mesa al fondo del local. Desde su coche, Vanessa solo podía ver sus siluetas a través de la ventana, pero incluso desde esa distancia estaba claro que su encuentro no era un simple almuerzo de trabajo. Bennett se inclinó hacia la mujer, dijo algo, y ella se rió y le tocó ligeramente el brazo. Las náuseas le subieron a la garganta. Vanessa arrancó el coche y se alejó rápidamente sin querer ver más. Ahora tenía pruebas, aunque circunstanciales, pero suficientes para saber que su marido probablemente la engañaba con esa tal Chloe Layton. Pasó todo el día aturdida, intentando decidir qué hacer a continuación. ¿Confrontación? ¿Divorciarse? ¿O fingir que no sabía nada y seguir como antes? Esa noche, cuando Bennett volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo, Vanessa abrió el portátil familiar. Nunca había revisado sus cosas, pero ahora parecía justificado. El historial del navegador revelaba búsquedas de restaurantes con cabinas privadas, una joyería y el plano de asientos para la fiesta corporativa de Equinox. Corporativa. El 16, dentro de 10 días. El mismo evento al que Bennett se había negado a llevarla. Vanessa sintió que su determinación crecía en su interior. Si él no quería llevarla oficialmente, bueno, ella se presentaría allí por su cuenta. A la mañana siguiente, en lugar de ir al trabajo, Vanessa fue al centro comercial. Pasó 2 horas de compras probándose vestidos que nunca antes habría elegido. Finalmente se decidió por uno azul marino, con los hombros descubiertos y un profundo pero elegante escote en la espalda. El vestido se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando las curvas que casi había olvidado que existían durante sus años de matrimonio con Bennett. Luego estaba el salón de belleza. Vanessa decidió hacer un cambio radical. Pidió que le cortaran su larga melena hasta los hombros y la hicieran fundir. Cuando el estilista terminó su trabajo, una mujer diferente la miró en el espejo, más moderna, más segura de sí misma. «Vaya», dijo, sin reconocerse. «Tu marido estará encantado», sonrió el estilista. «No lo creo», pensó Vanessa, pero le devolvió la sonrisa. De vuelta a casa, guardó las compras en la habitación de invitados, donde Bennett nunca iba. Tenía que pensar en un plan. ¿Cómo entrar en el evento privado? ¿Quién podría ayudarla? La respuesta llegó inesperadamente. Oliver Reed, un amigo de la familia, ingeniero electrónico que habían conocido hacía unos años en la barbacoa de un vecino, había llamado por la noche. Oliver venía a veces de visita, sobre todo para discutir innovaciones técnicas con Bennett, pero Vanessa siempre sentía que tenía una amabilidad especial con ella. «Hola, Vanessa», su voz grave sonaba cálida. «Me preguntaba si Bennett y tú iríais el sábado a la exposición de tecnología innovadora. Tengo 2 invitaciones». «Oh, yo...» Vanessa vaciló. «Creo que no. Bennett tiene mucho trabajo que hacer y... ¿Qué tal solo tú?». Oliver lo sugirió. «Te encantaría. Habría una sección de arte digital, recordé que te interesaba la pintura». Se le encogió el corazón. Oliver se acordaba de su afición, a diferencia de su marido, que solo la ridiculizaba. «¿Sabes qué? Quedemos», decidió Vanessa de repente. «No en la exposición, solo para tomar un café, a menos que estés ocupado, claro.
Hubo una pausa, y Vanessa se arrepintió de su sugerencia, pero entonces Oliver dijo: «Me encantaría. Mañana después del trabajo». Acordaron encontrarse en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Ella le había dicho a Bennett que llegaría tarde al trabajo debido al informe trimestral, y él ni siquiera había parecido darse cuenta de su mentira, solo asintió, sin apartar los ojos de su portátil. Oliver ya la estaba esperando cuando Vanessa entró en la cafetería. Se levantó al verla, con cara de sorpresa. «¿Vanessa? ¿Has cambiado?» Ella se tocó su nuevo pelo avergonzada. «Decidí que era hora de cambiar». «Te queda muy bien», dijo él con sinceridad, ayudándola a sentarse. Pidieron café y hablaron durante unos minutos de nada. El tiempo, la nueva exposición, el libro que Oliver había leído recientemente. Vanessa se sentía extrañamente relajada en su compañía, como si pudiera ser ella misma, sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Finalmente, se recompuso y habló. «Oliver, necesito tu ayuda». Él la miró atentamente. «¿Qué pasa?» «Creo que Bennett me engaña». El rostro de Oliver se congeló por un momento, luego asintió lentamente. «¿Qué te ha hecho pensar eso?» Vanessa se lo contó todo, lo de las devoluciones tardías, lo del mensaje de Chloe, lo de seguirlos, lo de la fiesta de empresa a la que Bennett se había negado a llevarla. «Sé cómo suena», terminó, mirando fijamente su taza, «como la locura de una esposa desesperada, pero necesito saber la verdad». «No es una locura», dijo Oliver en voz baja, «y si tu instinto te dice que algo va mal, probablemente así sea». «Necesito ir a esa fiesta», Vanessa lo miró. «Necesito verlo con mis propios ojos». Oliver pensó un momento. «Mi prima, Lauren, trabaja en Equinox, trabaja en recursos humanos. Quizá pueda ayudarnos». «¿De verdad?» Hay esperanza en la voz de Vanessa. «No puedo prometértelo, pero hablaré con ella». Le cubrió la mano con la suya. «Vanessa, averigües lo que averigües. Eres más fuerte de lo que crees». Ella miró sus manos, la cálida palma de él sobre los fríos dedos de ella. ¿Cuándo había sido la última vez que Bennett la había tocado así? No en un arrebato de pasión, sino así, con cuidado. «Gracias», susurró, «por creerme». 2 días después, Oliver llamó con noticias. Su hermana Lauren había aceptado ayudar. La fiesta de empresa se celebraría en el restaurante Moonlight Cove, y el fotógrafo que debía retratar el evento buscaba un ayudante para la velada. «Lauren te sugirió a ti», explicó Oliver. «Dijo que te interesaba la fotografía». «Pero yo no sé nada de fotografía», se asustó Vanessa. «No tienes por qué. Solo estarás allí para ayudar, sujetando reflectores, apuntando nombres. Lo importante es que estés allí legalmente». El plan era arriesgado, pero factible. Vanessa se reunió con el fotógrafo, un chico joven llamado Aiden, que ni siquiera le hizo demasiadas preguntas, solo le enseñó cómo sujetar el reflector y qué hacer. Faltaba una semana para la fiesta de empresa. Vanessa se preparó a conciencia. Cada noche que Bennett llegaba tarde al trabajo, que ya era casi a diario, practicaba cómo caminar con tacones que no se había puesto en años, estudiaba las últimas tendencias en maquillaje, veía vídeos sobre cómo tener confianza en sociedad. Bennett apenas se daba cuenta de los cambios en su aspecto y comportamiento, tan absorta en sus propios pensamientos. Cuando ella apareció por primera vez con su nuevo corte de pelo, él la miró y murmuró algo así como «Dao» sin levantar la vista de su teléfono. Su indiferencia, que antes la habría herido profundamente, ahora solo reforzaba su determinación. Algo nuevo se estaba despertando en ella, una ira que estaba desplazando a la humildad habitual. El día anterior a la fiesta de empresa, Vanessa volvió a encontrarse con Oliver. Se sentaron en la misma cafetería y él la escuchó atentamente mientras ella repetía el plan. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», le preguntó cuando terminó. Habría sido más fácil hablar directamente con él. «Lo he intentado»,
sonrió Vanessa con amargura. Él lo niega. Me llama paranoica. Necesito pruebas, Oliver, para que no me mienta más a la cara. Oliver la miró fijamente durante un largo instante y luego asintió. Estaré a tu lado. Si algo va mal, llámame. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó Vanessa de repente. Eres amigo de Bennett. Oliver apartó la mirada como si estuviera avergonzado. Soy amigo de los dos. Y nunca aprobé la forma en que te trataba, Vanessa. Te mereces algo mejor. Había algo en su voz que hizo que su corazón latiera más rápido, pero no podía permitirse pensar en eso ahora. Gracias, fue todo lo que dijo. La víspera de la fiesta de empresa, Bennett anunció que pasaría la noche en casa de un colega para poder preparar su presentación por la mañana. No me esperes despierto, dijo mientras hacía la maleta. Mañana saldré del trabajo e iré directamente a la fiesta. Vanessa asintió, fingiendo creerle. Buena suerte con la presentación, dijo cuando él ya estaba en la puerta. Bennett se dio la vuelta, y por un segundo algo parecido a la culpa brilló en sus ojos. Pero luego asintió y se fue. Vanessa se quedó sola en la casa vacía. Mañana se decidiría todo. Se enfrentaría a la horrible verdad o descubriría que sus sospechas eran erróneas. En cualquier caso, no había vuelta atrás. Sacó el vestido azul de su escondite y lo colocó ordenadamente sobre la cama. Mañana sería algo más que Vanessa Hampton, la tranquila esposa de un marido de éxito. Mañana sería una mujer que tomaría las riendas de su destino y dejaría que Bennett Hampton recibiera su merecido. La mañana del evento corporativo estaba nublada. Vanessa se despertó temprano. Para ser sincera, no había dormido mucho, dando vueltas en una cama vacía toda la noche. Bennett aún no había vuelto a casa. En casa de un colega, sonrió amargamente mirándose en el espejo del baño. Los moratones bajo los ojos delataban la noche en vela. El reloj de la mesilla marcaba las 7 de la mañana. Faltaban 12 horas para la fiesta de empresa, 12 horas hasta el momento que probablemente cambiaría toda su vida. Vanessa intentó seguir su día como siempre. Fue a trabajar, fingió estar completamente absorta en su informe trimestral, aunque sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche. Sus compañeros se fijaron en su nuevo corte de pelo, la felicitaron por él, y Maddie incluso dijo que parecía 10 años más joven. Vanessa dio las gracias y sonrió, pero por dentro sentía un malestar creciente. A las 4 se excusó del trabajo alegando dolor de cabeza. Cuando llegó a casa, se dio una larga ducha para calmar los nervios. Luego sacó el vestido que se había comprado y lo colocó cuidadosamente sobre la cama. La seda azul oscuro brillaba suavemente a la luz del atardecer que se colaba entre las nubes. Junto a él, Vanessa colocó sus nuevos zapatos de tacón alto, un pequeño bolso y un fino pañuelo que debía servirle como disfraz adicional. A las 5 en punto, Oliver llamó. ¿Va todo bien?, preguntó sin preámbulos. Todo lo posible, respondió Vanessa, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Aiden ya había llamado, confirmando la hora. ¿Todavía estás segura? Vanessa cerró los ojos un segundo. ¿Estaba segura? Realmente quería saber la verdad que probablemente destruiría su matrimonio, su vida tal y como la conocía. Pero entonces recordó todas las humillaciones, todos los «eres mi vergüenza», todas las noches pasadas a solas. Sí, seguro. Estaré cerca del restaurante, dijo Oliver. Llámame si necesitas ayuda, cuando quieras. Vanessa colgó el teléfono y empezó a hacer las maletas. Maddie le había dicho una vez que todo el mundo iba a las fiestas Equinox vestido de gala, así que decidió no escatimar en maquillaje. Sus tutoriales de YouTube de las últimas semanas no fueron en vano. Aplicó la base de maquillaje con destreza, resaltó sus ojos y acentuó sus pómulos. Después de secarse el pelo, se lo peinó con suaves ondas que enmarcaban su rostro. El nuevo corte de pelo le daba un aspecto más joven y expresividad a sus rasgos.
Después se puso el vestido, le quedaba perfecto, realzaba su cintura y le abría los hombros. Vanessa casi no se reconocía en el espejo. Parecía una mujer elegante y segura de sí misma, no la estirada ama de casa que había sido durante años. A las 6:30 llamó a un taxi. El plan era que llegara al restaurante Moonlight Cove una hora antes del comienzo oficial del evento para poder conocer a Aiden y ponerse en su papel de ayudante. El taxista abrió respetuosamente la puerta delante de ella, y por un momento, Vanessa sintió una oleada de confianza. Tal vez Bennett tuviera razón en una cosa. Realmente había estado descuidándose durante demasiado tiempo. Pero no porque no le importara, sino porque cerca de él siempre sentía que no era lo bastante buena, hiciera lo que hiciera. The Moonlight Cove estaba situado a orillas del lago, en la parte más lujosa de Southfield. Era un restaurante con una reputación impecable y unos precios que marearían a una contable media como Vanessa. Estaba claro que Equinox no escatimaba en fiestas de empresa. El taxi se detuvo en la entrada. Tras pagar al conductor, Vanessa se apeó y se quedó inmóvil un segundo, mirando el edificio del restaurante. Enormes ventanas panorámicas daban al lago. Un elegante logotipo brillaba sobre la entrada. Varios empleados vestidos de riguroso traje ya estaban en la puerta, comprobando las invitaciones de los primeros clientes. Vanessa respiró hondo y se dirigió a la entrada de servicio en lugar de a la principal, como habían acordado ella y Aiden. Un joven con una cámara colgada del cuello y una bolsa con material ya la estaba esperando en la poco llamativa puerta del fondo del edificio. «¿Tú debes de ser Vanessa?», sonrió. «Soy Aiden». «Sí, gracias por llevarme», intentó hablar despreocupadamente, aunque el corazón le latía como loco. «Lauren dijo que te interesaba la fotografía». Aiden abrió la puerta dejándola pasar. «Hoy habrá mucho trabajo, pero nada demasiado difícil, sobre todo sujetar el reflector y escribir nombres para los pies de foto». Vanessa asintió, fingiendo comprender. Caminaron por el estrecho pasillo del personal y se encontraron en la sala principal del restaurante, ya decorada para el evento. Había globos azules y plateados por todas partes, los colores corporativos de Equinox. En cada mesa había elegantes arreglos florales y candelabros. En el centro de la sala había un pequeño escenario con un micrófono. «Primero haremos fotos de la sala vacía», dijo Aiden sacando la cámara. «Luego haremos fotos de grupo en la entrada, cuando empiecen a llegar los invitados». La siguiente hora pasó volando a un ritmo frenético. Vanessa siguió diligentemente las instrucciones de Aiden, sujetando el reflector y ayudando a ajustar las luces. Para su alivio, el trabajo no era tan difícil como había temido, y Aiden resultó ser un tipo agradable que estaba más centrado en sus fotos que en ella. A las 8 empezaron a llegar los invitados. Pasaron por delante de la zona de fotos, donde Aiden les saludó, haciendo fotos formales. Vanessa se colocó un poco a un lado, anotando los nombres que iban diciendo los invitados. Esto le permitía ver a todos los que entraban sin pasar desapercibida. Los hombres llevaban trajes estrictos, las mujeres vestidos de noche. Todos sonreían, bromeaban y parecían relajados. Vanessa reconoció a algunos. Bennett a veces traía a colegas a las barbacoas. A las 8:30 apareció él mismo. Bennett entró acompañado de otros 2 hombres con trajes caros, probablemente otros ejecutivos de la empresa. Estaba impecable. Traje gris oscuro, corbata elegante, pelo perfectamente peinado. Pero lo que más impresionó a Vanessa fue la expresión de su rostro. Resplandecía con una confianza y un carisma que ella nunca había visto en su casa. Bennett sonreía, bromeaba, daba palmaditas en el hombro a sus colegas, un hombre completamente distinto del hosco marido que apenas le dedicaba una mirada durante la cena. «Señor Hampton, sonría», gritó Aiden, y Bennett se puso delante de la cámara, posando para la foto. Vanessa se refugió instintivamente en las sombras, sujetando el bloc de notas para ocultar su rostro, pero Bennett ni siquiera la miró.
completamente absorto en su imagen de ejecutivo de éxito. Después de la sesión de fotos, entró en la sala, donde ya sonaba música en directo y los camareros servían champán. Vanessa lo observó pasar de un grupo a otro, en todas partes saludado con reverencia e interés. Este Bennett era extrovertido, carismático, lleno de energía, todo lo contrario del hombre que llegaba a casa y se sentaba en silencio frente al televisor o el portátil. ¿Cómo había conseguido casarse con un hombre al que no conocía de nada? Vanessa, ayúdame con las fotos de grupo en el pasillo, la llamó Aiden, interrumpiendo sus cavilaciones. Pasó la hora siguiente ayudándole con las fotos, intentando no estorbar a Bennett. Afortunadamente, estaba tan ocupado socializando que apenas se habría dado cuenta de su presencia, aunque hubiera pasado de largo. A las 9:30, Vanessa por fin la vio, Chloe Layton. Apareció con un espectacular vestido rojo que la hacía destacar entre los demás invitados. Era alta, delgada, de andar seguro y sonrisa radiante. Su pelo, recogido en un elegante moño, dejaba ver un grácil cuello. Vanessa sintió una punzada de envidia. Aquella mujer irradiaba una confianza de la que ella misma carecía. Chloe se detuvo en la barra, pidió un cóctel y miró a su alrededor. Su mirada encontró casi de inmediato a Bennett, y una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. En ese momento estaba hablando con un hombre mayor con gafas, al parecer un personaje importante, a juzgar por la expresión respetuosa de la cara de Bennett. Pero incluso mientras hablaba, lanzó algunas miradas en dirección a Chloe. Vanessa sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Era la mirada de un hombre que mira a una mujer deseable, una mirada con la que Bennett no la había mirado en años. «Tenemos que hacer una foto de los ejecutivos que están cerca del escenario», dijo Aiden, interrumpiendo de nuevo sus observaciones. «¿Puedes ayudarnos con las luces?» Vanessa asintió, aunque por dentro le hervían las ganas de continuar siguiendo a su marido y a su supuesta amante. Pero el papel de ayudante de fotógrafo tenía que interpretarse de forma convincente. La foto de grupo de los ejecutivos duró unos 20 minutos. Bennett se situó en el centro, junto al director general, rebosante de confianza y éxito. Después de la foto, fue directamente al bar, donde Chloe seguía de pie, ahora hablando con una mujer. En cuanto Aiden la soltó para hacer una pausa, Vanessa siguió discretamente a su marido, manteniendo las distancias y escondiéndose detrás de los grupos de invitados. Bennett se acercó a Chloe e intercambiaron saludos. Desde fuera, todo parecía bastante formal. El director de tecnología hablando con la comercializadora. Pero Vanessa se fijó en los detalles. Lo cerca que estaban el uno del otro, cómo Chloe se inclinaba ligeramente hacia él, diciendo algo, cómo la mano de él le tocaba el codo por un momento. Al cabo de unos instantes, Bennett se inclinó cerca del oído de Chloe y le susurró algo. Ella asintió, y ellos, manteniendo las distancias pero siguiéndose claramente, se dirigieron hacia la salida del salón principal. A Vanessa se le aceleró el corazón. Esperó a que salieran y la siguió con cautela. Atravesaron el pasillo del personal y giraron hacia las escaleras que conducían a la primera planta del restaurante. Vanessa se detuvo, sin saber si seguir adelante. Pero había venido aquí en busca de la verdad, y ahora que estaba tan cerca de ella, no podía echarse atrás. Quitándose los zapatos para que no le chirriaran los tacones, subió las escaleras de puntillas. La primera planta estaba a oscuras, con varias puertas cerradas, probablemente comedores privados para invitados especiales. Una luz brillaba bajo una puerta al final del pasillo. Vanessa se acercó con cautela, intentando pisar sin hacer ruido. La puerta no estaba cerrada del todo. A través del estrecho hueco, Vanessa vio una pequeña habitación con una mesa redonda y unas cuantas sillas. Pero enseguida le llamaron la atención dos figuras junto a la ventana. Bennett estaba de pie con el brazo alrededor de la cintura de Chloe,
sus rostros tan cerca que parecían a punto de besarse. Ella le decía algo en voz baja, poniéndole las manos en el pecho, y él la miraba con una expresión que Vanessa no había visto en mucho tiempo, adoración y deseo. «Te he echado de menos», oyó su voz, grave e íntima. Este día había sido interminable. «Tú mismo insististe en que mantuviéramos las distancias en el trabajo», respondió Chloe pasando juguetonamente el dedo por su corbata. «Lo sé, pero me está volviendo loca». Bennett se inclinó y le besó el cuello. «Verte todos los días y no poder tocarte». «Después de tu actuación», susurró Chloe, «podríamos irnos pronto. Mi casa no está lejos». «¿Y la fiesta de después?», preguntó Bennett, aunque estaba claro por su tono que en realidad no quería estar allí. «Basta con aparecer media hora», y luego, Chloe sonrió significativamente. «Tengo algo especial para ti». Bennett tiró de ella para acercarla más y por fin se besaron. Apasionadamente, con avidez, como personas que se habían estado conteniendo durante mucho tiempo y por fin tenían la oportunidad de expresar sus sentimientos. Vanessa se apartó de la puerta, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Sus peores sospechas se habían confirmado y la realidad era aún más dolorosa de lo que había imaginado. Bennett no solo la engañaba con una colega, sino que estaba encaprichado de aquella mujer, quizá incluso enamorado. Al tropezar por el pasillo, golpeó accidentalmente un jarrón contra la pared. El jarrón se balanceó y Vanessa apenas tuvo tiempo de recogerlo, evitando que se cayera. Pero el ruido llamó la atención de la pareja. «¿Habéis oído algo?», sonó la voz preocupada de Bennett. «Probablemente alguien del personal», respondió Chloe. «Será mejor que volvamos. Se acerca tu actuación». Vanessa se asustó y bajó corriendo las escaleras, con el corazón latiéndole tan deprisa que parecía a punto de salírsele del pecho. Se puso rápidamente los zapatos y trató de poner una expresión indiferente, aunque por dentro gritaba de dolor y humillación. Cuando regresó a la sala principal, encontró a Aiden buscándola. «Aquí estás», exclamó. «Los discursos están a punto de empezar, así que tenemos que colocarnos junto al escenario». Vanessa asintió, sin confiar en su voz. Tenía que serenarse, interpretar el papel hasta el final, y después, entonces decidiría qué hacer con lo que había aprendido. Unos minutos más tarde, Bennett y Chloe volvieron a la sala, por separado, con un par de minutos de diferencia, obviamente intentando no llamar la atención. Bennett se dirigió directamente al escenario, donde el director general ya estaba saludando al público. Chloe tomó asiento en la barra fingiendo estar interesada en lo que ocurría. El director general, un hombre corpulento de sienes canosas, habló de los logros de la empresa en el último año, de los nuevos proyectos y de las perspectivas. Luego presentó a Bennett como nuestro brillante CTO, que nos ha mantenido a la vanguardia de la innovación. Bennett subió al escenario entre aplausos. Se le veía seguro, exitoso, carismático, un hombre respetado y valorado por todos. Nada que ver con el hombre que llegó a casa y llamó Biddy a su mujer. Vanessa estaba al borde del escenario, ayudando a Aiden con la iluminación para las fotos. Estaba tan cerca de su marido que podía oler su colonia, pero él ni siquiera la miraba, completamente absorto en su papel de estrella corporativa. Bennett se acercó al micrófono, miró a la sala y esbozó esa sonrisa que tanto había gustado a Vanessa, abierta, sincera, que hacía brillar sus ojos. «Amigos, colegas, socios», comenzó, con voz segura y cálida. «Es un honor estar hoy ante vosotros». Vanessa le miró, sintiéndose extrañamente ajena. Este hombre en el escenario, este ejecutivo de éxito y encantador, ¿quién era? Desde luego, no era el hombre que veía todos los días en su casa, ni el joven con el que se había casado hacía 15 años. ¿Quién era el verdadero Bennett Hampton? Siguió hablando de proyectos y logros, de trabajo en equipo y dedicación a la empresa.
La mirada de Vanessa se dirigió a la barra, donde Chloe estaba de pie, mirando a Bennett con indisimulada admiración. Bueno, ahora sé la verdad, pensó Vanessa, sintiendo no solo dolor, sino verdadera rabia creciendo en su interior. Todo este tiempo le había mentido, la había humillado, la había hecho sentirse inferior, mientras él mismo disfrutaba de una aventura con una bella colega. Bennett terminó su discurso hablando de los valores familiares de Equinox, de lo importante que era apoyarse mutuamente y ser honestos. Honestos. La palabra sonó como una burla. La sala estalló en aplausos. Bennett brilló, aceptando la aprobación de sus colegas. Su mirada se cruzó con la de Chloe por un momento, y una chispa de comprensión pasó entre ellos, imperceptible para los demás, pero evidente para Vanessa. En ese momento tomó una decisión. Ya no permanecería callada. No más humillaciones ni mentiras. Esta noche, Bennett Hampton aprendería lo que significaba ser humillado públicamente, y que fuera en presencia de las mismas personas cuya opinión tanto temía. Cuando el director general subió de nuevo al escenario para decir unas últimas palabras antes de que comenzara el espectáculo, Vanessa permaneció de pie, agarrando con fuerza el reflector entre las manos y esperando su momento. El director general de Equinox Software concluyó su breve saludo y anunció el acto principal de la velada. Y ahora me enorgullece invitar al escenario a un hombre cuya visión técnica ha convertido a nuestra empresa en líder en su campo. Les presento a Bennett Hampton, director técnico de Equinox. La sala estalló en aplausos. Bennett, que irradiaba confianza, subió al escenario, se abrochó la chaqueta y tomó asiento ante el micrófono. Llevaba el pelo perfectamente peinado y su sonrisa brillaba con el mismo carisma que a Vanessa le había encantado de él. De pie al borde del escenario, con un reflector para el fotógrafo, pudo verle de cerca. Parecían estar en dos universos diferentes, él en los rayos de gloria, ella en las sombras, invisible para él y para los demás invitados. Buenas noches, queridos colegas, socios y amigos, comenzó Bennett, mirando alrededor de la sala. Es un placer veros a todos aquí esta noche, en nuestra celebración anual del éxito y la innovación. Su voz sonaba profunda y segura, no como en casa, donde a menudo sonaba monótono o irritable. Este Bennett era un profesional del escenario que sabía cómo retener al público. El año pasado, nuestro equipo logró un avance increíble en el desarrollo de sistemas inteligentes de procesamiento de datos. El proyecto Nova, en el que llevábamos trabajando 2 años, por fin se había comercializado y ya estaba generando importantes ingresos para la empresa. Hizo una pausa, dejando que los aplausos recorrieran la sala. Vanessa notó cómo Chloe, en la barra, levantaba su copa de champán en su dirección y cómo la mirada de Bennett se detenía en ella durante una fracción de segundo. Pero hoy no quiero hablar de tecnología ni de beneficios, continuó. Quiero hablar de lo que realmente hace especial a Equinox, nuestros valores. Vanessa sintió que la ira se apoderaba de su interior. ¿Valores? ¿De un hombre que lleva una doble vida y humilla a su mujer? El primer valor, y el más importante, es la honestidad. Bennett insistió en la palabra, y Vanessa apenas pudo contener la risa. Honestidad con los clientes, con los socios y, lo que es más importante, entre nosotros. En un mundo en el que es tan fácil esconderse tras una fachada de falsas promesas, nosotros elegimos ser francos y abiertos. Aiden indicó a Vanessa que moviera el reflector un poco a la izquierda y ella obedeció mecánicamente, sin dejar de mirar a su marido. Cada palabra que él decía sobre la honestidad le sonaba a burla. El segundo valor es el trabajo en equipo, continuó Bennett. Ninguno de nuestros proyectos sería posible sin la colaboración de todos los departamentos. No somos solo colegas, somos una familia. Familia, pensó Vanessa. Me pregunto si Chloe sabe que le dice las mismas palabras bonitas a su mujer cuando necesita algo. Por último, el tercer valor es la innovación.
Nunca nos dormimos en los laureles. Siempre nos esforzamos por ir a más, a mejor. En el mundo de la tecnología, no puedes quedarte quieto. Tienes que avanzar constantemente. Bennett pasó a hablar de los logros de los distintos departamentos, mencionando nombres de empleados clave y agradeciéndoles sus contribuciones. Cuando mencionó el increíble departamento de marketing de David Wheeler, Vanessa notó que Chloe sonreía ligeramente. Por supuesto, no podía destacarla públicamente, sería demasiado obvio. En conclusión, Bennett se acercaba al final de su discurso. Quiero decir que estoy orgulloso de formar parte de una empresa donde no solo se valoran tanto las cualidades profesionales, sino también las relaciones humanas, donde podemos estar seguros de que nos apoyamos mutuamente y de que todos contribuimos a la causa común. La empresa no es solo un lugar de trabajo, es una segunda familia. Levantó la copa de champán que le sirvieron antes de hablar. Por Equinox, por nuestro equipo, por nuestro futuro. La sala estalla en aplausos. Todos alzaron sus copas en respuesta al brindis. Bennett permaneció de pie en el escenario, aceptando los aplausos con la sonrisa de un hombre satisfecho con su actuación. Algo dentro de Vanessa finalmente se quebró. Todo este tiempo había tenido la esperanza de que sus sospechas fueran exageradas, que tal vez solo se tratara de un flirteo entre Bennett y Chloe. Nada serio. Pero ahora, al ver a su marido, que acababa de abrazar a otra mujer, allí de pie hablando de honestidad y valores familiares, se dio cuenta de que no podía seguir callada. El director general subió de nuevo al escenario para dar las gracias a Bennett y anunciar la siguiente parte del programa. Bennett bajó del escenario entre continuos aplausos, aceptando las felicitaciones de sus colegas. Gran discurso, Hampton. Como siempre, de primera. Grandes palabras sobre los valores de la empresa. Vanessa le vio asentir modestamente, estrechar la mano, sonreír. El perfecto líder corporativo. Una máscara hipócrita tras la que se esconde una persona completamente distinta. Aiden se acercó al otro lado del escenario para tomar unas cuantas fotos del director general. Vanessa se quedó sola, reflector en mano, a pocos metros del micrófono. Miró a Bennett, que ya se dirigía hacia la barra donde estaba Chloe. Luego, desvió la mirada hacia el micrófono. Era su oportunidad, probablemente la única. «Eres una vergüenza». Las palabras de su marido resonaron en su cabeza. El director general terminaba su breve discurso, y ahora invitamos a todos a disfrutar de una exquisita cena y un programa de entretenimiento. Vanessa dejó el reflector en el suelo, se ajustó el vestido y caminó decidida hacia el micrófono. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho, pero en su interior había una extraña claridad que no había experimentado en mucho tiempo. «Disculpe», dijo cogiendo el micrófono del sorprendido director general. «Me gustaría añadir unas palabras a la declaración de Bennett Hampton». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia ella. En el otro extremo de la sala, Vanessa vio a Bennett, que se quedó inmóvil con un vaso en la mano, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Me llamo Vanessa Hampton», dijo por el micrófono, y su voz sonó sorprendentemente firme. «Soy la mujer de Bennett Hampton». El murmullo se hizo más fuerte. La cara de Bennett se contorsionó de asombro y horror cuando por fin la reconoció. Chloe, a su lado, también se puso rígida y abrió mucho los ojos. «No te preocupes, no voy a montar una escena», prosiguió Vanessa con una leve sonrisa. «Solo quiero hablar de los valores de los que mi marido habló tan elocuentemente». Hizo una pausa, reflexionando. Al otro lado de la sala, vio que Bennett empezaba a abrirse paso entre la multitud en su dirección, pero ya era demasiado tarde. «Mi marido hablaba de honestidad», dijo Vanessa con calma, sin una pizca de frustración. «De la importancia de ser abierto y directo. Son palabras maravillosas. Es una pena que en casa se rija por principios completamente distintos». Una oleada de ansiedad recorrió la sala.
Todos la miraron a ella y luego a Bennett, que se acercaba. ¿Sabes por qué no estoy entre los invitados oficiales de esta noche?, continuó Vanessa. Porque Bennett me ha dicho, no, eres una vergüenza. Sí, sí, esas palabras exactas. Dijo que no podía mantener una conversación en sociedad educada, que no vestía bien, que le avergonzaría delante de todos vosotros. Bennett estaba a medio camino de cruzar el escenario, con la cara enrojecida por la rabia y la vergüenza. Y ahora los valores familiares. Vanessa pasó al siguiente punto. Mi marido solía decir que la empresa era una segunda familia. Bueno, tengo que admitir que trata a Equinox como a su familia, tanto que tiene aventuras con sus compañeras de trabajo. El murmullo se intensificó. Algunos invitados empezaron a mirarse entre sí, otros miraban francamente a Chloe, que permanecía con la cabeza gacha. No diré nombres. Vanessa hizo un gesto amable con la mano. Ese no es mi propósito. No estoy aquí para arruinar la reputación de nadie. Estoy aquí para decir por fin la verdad. Bennett estaba a punto de llegar al escenario, pero su camino fue bloqueado por Aiden con una cámara, fingiendo querer fotografiar su reacción ante la actuación sorpresa de su esposa. 15 años fui la mujer de Bennett Hampton, continuó Vanessa. 15 años apoyándole, creyendo en él, tolerando su ausencia de casa, su abandono, su humillación. Pensaba que yo era el problema, que no era lo bastante lista, lo bastante guapa, lo bastante interesante, que podría avergonzarle delante de gente guapa y con éxito como tú. Miró alrededor de la silenciosa sala. Pero hoy me he dado cuenta de que el problema no soy yo. El problema es que mi marido es un hombre que dice una cosa y hace otra, que habla de honestidad pero vive en la mentira, que habla de valores familiares y destruye a su propia familia. Bennett finalmente se abrió paso entre la multitud y subió al escenario, con el rostro contorsionado por la rabia. «Vanessa, basta ya», siseó, agarrándola del brazo, pero ella se apartó tranquilamente sin soltar el micrófono. «Y por último, el tercer valor, la innovación», continuó ella, como si no se hubiera dado cuenta de su presencia. «Se trata de aspirar a lo mejor, de no detenerse en lo ya conseguido. En eso estoy de acuerdo con Bennett. Por eso estoy hoy aquí, porque ya no quiero dormirme en los laureles. No quiero seguir siendo una sombra de mi marido, una mujer que me avergüence mostrar a mis colegas». Se volvió hacia Bennett, mirándole directamente a los ojos. «No toleraré más faltas de respeto», dijo con firmeza. «Ni de ti ni de nadie. Me merezco algo mejor, y voy a conseguirlo». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos los ojos estaban fijos en la pareja del escenario. «Gracias por su atención». Vanessa devolvió el micrófono al atril. «Siento interrumpir su celebración. Que pasen una buena velada». Se dio la vuelta y se dirigió tranquilamente hacia la salida del escenario, dejando a Bennett aturdido. Al pasar junto a él, trató de agarrarla del brazo, pero ella se soltó con facilidad. «Aquí no, Bennett», dijo en voz baja. «No provoques un escándalo mayor». Bajando del escenario, Vanessa atravesó la sala, sintiendo las miradas de todos los presentes. Algunos la miraban con simpatía, otros con desaprobación, otros con curiosidad mal disimulada. Pero a ella le daba igual. Por primera vez en años se sentía libre. Aiden la alcanzó cuando salía de la sala. «Eso ha sido algo», dijo, claramente sin saber qué responder. «¿Sigue siendo mi ayudante o...?» «Lo siento, Aiden», sonrió Vanessa débilmente. «Me temo que voy a tener que dejarlo, pero gracias por tu ayuda». «No hay problema». Le entregó la bolsa que había dejado junto al escenario. «Buena suerte». Vanessa salió al vestíbulo del restaurante sintiéndose extrañamente ligera. La adrenalina que la había mantenido en pie durante la actuación empezaba a disminuir y se le hizo un nudo en la garganta. Pero no se permitió llorar. No ahora, no aquí. Ya se dirigía a la salida cuando una voz de mujer la llamó. «S.R.A. ¿Hampton?»
Vanessa se dio la vuelta y vio a una elegante mujer de mediana edad que recordaba vagamente de las fotos de anteriores actos corporativos de Equinox. Elizabeth Cornish, se presentó la mujer. Soy la esposa del director financiero. Encantada de conocerla, respondió Vanessa automáticamente sin saber qué esperar. Solo quería decir... Elizabeth hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Lo que acabas de hacer requiere mucho valor, y te admiro. Vanessa parpadeó sorprendida. Gracias, pero no estoy segura. Todos lo sabíamos, dijo Elizabeth en voz baja. Lo de Bennett y Chloe. Los cotilleos empresariales viajan rápido, pero nadie se atrevía a decirte nada. Vanessa sintió que se le apretaban las entrañas, así que ella era la única que no lo sabía, en todo este tiempo. Y nadie se atrevió a enfrentarse a él, continuó Elizabeth. Es demasiado importante para la empresa, demasiado bueno en lo que hace, pero lo que te hizo a ti está mal. Gracias, fue todo lo que pudo decir Vanessa. Si necesitas algo, Elizabeth le dio una tarjeta de visita. Llama. Vanessa cogió la tarjeta sintiendo una gratitud inesperada. Tal vez su actuación no fuera tan descabellada como empezaba a pensar. Salió del restaurante y respiró aire fresco. La noche era fresca pero estrellada. A lo lejos, las luces de la ciudad titilaban. Vanessa sacó su teléfono y vio varias llamadas perdidas de Oliver. Marcó su número. «Vanessa», contestó casi al instante. «¿Cómo estás? ¿Qué te pasa?» No sabía por dónde empezar. Lo hice, Oliver. Le conté todo a Bennett, delante de todos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Dónde estás ahora?», preguntó finalmente. «En el restaurante, en el aparcamiento. No te vayas, llegaré en 5 minutos». Vanessa se sentó en un banco cerca de la entrada, observando el ir y venir de los coches. Se sentía un poco temblorosa, ya fuera por el frío de la noche o por el estrés que había pasado. Al cabo de unos minutos, los invitados empezaron a salir del restaurante, uno a uno, de dos en dos. Algunos la miraron con curiosidad, pero nadie se acercó. Al parecer, el escándalo continuaba y la gente había decidido abandonar el evento antes de tiempo. Vio a Chloe caminando rápidamente hacia el aparcamiento. Sus miradas se cruzaron por un momento y Vanessa vio una extraña mezcla de emociones en los ojos de la otra mujer: vergüenza, miedo, incluso algo parecido al respeto. Chloe apartó rápidamente la mirada y corrió hacia su coche. Finalmente, Bennett salió del restaurante. Parecía completamente perdido. Tenía la corbata descolocada y le brillaban gotas de sudor en la frente. Cuando vio a Vanessa, se dirigió hacia ella, pero el coche de Oliver se detuvo en la acera. «¡Vanessa!». Oliver saltó del coche y corrió hacia ella. «¿Te encuentras bien?». «Sí». Se puso en pie, sintiéndose extrañamente tranquila. «Ahora sí». «¿Oliver?». Bennett se detuvo, cambiando la mirada de uno a otro. «¿Tú también estabas metido en esto?». «Solo ayudé a Vanessa a descubrir la verdad», respondió Oliver con calma. «Algo que deberías haber hecho tú mismo si fueras la mitad de hombre honrado que creías ser». Bennett parecía haber recibido un puñetazo. «Vanessa, escucha», dio un paso hacia ella. «Lo que hiciste allí fue completamente poco profesional. Pusiste en peligro mi carrera, mi reputación, y pusiste en peligro nuestro matrimonio», dijo ella sin ira, limitándose a constatar el hecho. 15 años de matrimonio, Bennett, y lo único que te importa es tu carrera. No lo entiendes. Se pasó una mano por el pelo, parecía totalmente agotado. Lo que hay entre Chloe y yo no significa nada, es que... «No me interesa lo que es», le interrumpió Vanessa. «Me interesa saber por qué me mentiste. ¿Por qué me humillaste? ¿Por qué me hiciste sentir que no era lo bastante buena?». Bennett permaneció en silencio. Claramente no estaba preparado para una conversación así. «Hablaremos mañana», dijo finalmente. «Cuando estés tranquila». «Estoy perfectamente tranquila», replicó Vanessa. «Y no voy a ir a casa esta noche. Necesito tiempo para pensar».
¿Qué? Bennett parecía aturdido. ¿A dónde vas a ir? Vanessa puede quedarse en mi casa, intervino Oliver. Tengo una habitación de invitados. Bennett desvió la mirada de Vanessa a Oliver, y su rostro se contorsionó al darse cuenta de repente. ¿Se trata de eso? Soltó una carcajada despreocupada. ¿Tú y Oliver? ¿Desde cuándo? No seas tonta, dijo Vanessa con cansancio. A diferencia de ti, yo no engaño a mi cónyuge. Oliver es solo un amigo que me apoyó cuando estaba en un mal momento, algo que tú no has hecho en mucho tiempo. Eso pareció golpear a Bennett más fuerte que cualquier otra cosa. Abrió la boca para decir algo, pero luego se limitó a negar con la cabeza. Haz lo que quieras, dijo y se dirigió a su coche. Vanessa y Oliver lo miraron alejarse en silencio. Cuando el coche dobló la esquina, Oliver se volvió hacia ella. ¿De verdad estás bien? No, respondió Vanessa con sinceridad. Pero lo estaré. Entraron en el coche de Oliver. Vanessa bajó la ventanilla, exponiendo su cara al viento fresco de la noche. Sintió una extraña sensación de libertad, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima que llevaba años soportando. ¿A dónde vamos?, preguntó Oliver saliendo del aparcamiento. Vanessa se lo pensó un momento. A casa de mi madre, decidió. Necesito estar en un sitio donde me quieran por lo que soy. Oliver asintió y dirigió el coche hacia la casa de Prudence Hart. Condujeron en un cómodo silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Vanessa miraba pasar las luces de la ciudad y pensaba en lo que había pasado. No sabía lo que le esperaba mañana o dentro de una semana. Quizás su matrimonio se había roto irremediablemente. Tal vez tendría que empezar su vida de cero. Pero de una cosa estaba segura. Nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir indigna. Nunca más se quedaría callada cuando la trataran injustamente. Hoy había dado el primer paso hacia una nueva vida, y por difícil que fuera el camino, estaba dispuesta a recorrerlo con la cabeza bien alta. La mañana siguiente a la fiesta de empresa, Vanessa fue recibida por un techo desconocido y el olor a café recién hecho. Por un segundo no supo dónde estaba, pero los recuerdos la invadieron. La fiesta de empresa, Bennett y Chloe, su actuación en el escenario y, por último, su llegada a casa de su madre a altas horas de la noche. «Buenos días, dormilona», entró Prudence Hart en la habitación con una taza de café. «Creía que te habrías dormido antes de comer». Vanessa se levantó sobre los codos. El sol que brillaba a través de las cortinas le decía que no era de madrugada. «¿Qué hora es?», preguntó, cogiendo la taza de las manos de su madre. «Son casi las 11», dijo Prudence, sentándose en el borde de la cama. «¿Cómo te encuentras?». Vanessa dio un sorbo al café caliente pensando en la respuesta. ¿Cómo se sentía? Vacía, liberada, asustada, todo a la vez. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Debería doler, pero de algún modo me siento... ¿aliviada?». Prudence asintió comprensiva. Cuando llevas mucho tiempo soportando una pesada carga, la ausencia de ella parece extraña, aunque por fin puedas respirar libremente. Vanessa dio un sorbo más de café, dejando que el calor se extendiera por su cuerpo. La casa de su madre siempre había sido acogedora, una casita pequeña pero ordenada en las afueras de Southfield, con un jardín que Prudence había cuidado desde su jubilación. Nada había cambiado aquí desde que Vanessa se había marchado siendo una joven llena de esperanzas y sueños. «Ha llamado Bennett», dijo Prudence, y Vanessa se puso tensa. 3 veces. Le dije que estabas dormida y que volvieras a llamar cuando estuvieras lista. «Gracias». Vanessa agradeció la comprensión de su madre. «No estoy preparada para hablar con él. Todavía no». «No tienes por qué estarlo», dijo Prudence con firmeza. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Tu habitación siempre te está esperando». Después de desayunar, Vanessa decidió comprobar su teléfono. 23 llamadas perdidas de Bennett, 8 mensajes. Abrió el primero. «Vanessa, tenemos que hablar. Llámame». El segundo.
Lo que hiciste ayer es imperdonable. Arruinaste mi reputación. 3. Lo siento, no quise decir eso. Por favor, veámonos y hablemos de ello. El resto fueron en la misma línea, de la ira a la súplica y viceversa. Ni una palabra sobre arrepentirse de su comportamiento, las mentiras, la humillación, solo sobre cómo su acto le había afectado. Hubo otra llamada, de Oliver, y un mensaje. Espero que estés bien. Si necesitas ayuda, estoy aquí para ti. Vanessa decidió contestarle solo a él. Un escueto, gracias por lo de ayer. Estoy en casa de mi madre. Estoy bien. A Bennett no estaba preparada para contestarle. El día transcurrió en una extraña calma. Ella y su madre prepararon la cena, hablaron de jardinería, vieron una película antigua, las cosas habituales que Vanessa no había hecho en mucho tiempo, siempre ocupada intentando complacer a Bennett o pasar el día desapercibida sin causarle molestias. Por la noche sonó el timbre de la puerta. Prudence fue a abrir, y un minuto después Bennett entró en el salón, despeinado, con los ojos enrojecidos, nada que ver con el impecable director de tecnología que Vanessa había visto en la fiesta de empresa. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. Prudence lanzó una mirada interrogativa a su hija y Vanessa asintió. «Está bien, mamá. Hablaremos en el porche». Salieron al porche trasero que estaba empapado de flores. Bennett se sentó en un sillón de mimbre y Vanessa en el de enfrente, guardando las distancias. «¿Qué tal estás?», empezó él con una voz inesperadamente suave. «Estoy bien», respondió Vanessa brevemente. «¿Cómo estás tú?». Por lo que parecía, había sido una noche dura. Bennett se pasó la mano por el pelo. «Vanessa, lo que hiciste anoche era necesario», terminó ella con firmeza para él. «Para mí. Quizá no de la mejor manera, pero no vi otra. Podrías haber hablado conmigo». Bennett alzó la voz. «En lugar de hacer de esto espectáculo delante de toda la empresa. Intenté hablar contigo». Vanessa mantuvo la calma. «Muchas veces. Me descartaste, me llamaste paranoica, dijiste que me estaba inventando problemas». Bennett bajó la cabeza, reconociendo la validez de sus palabras. «Chloe llamó esta mañana», dijo tras una pausa. «Ella ya no quiere verme». Vanessa sintió una extraña falta de satisfacción ante esta noticia. Ayer mismo se habría alegrado de saber que la aventura de su marido se había ido al traste, pero hoy parecía carecer de importancia. «Lo siento», dijo sin mucha sinceridad. «¿De veras?». Bennett sonrió con amargura. «¿No era eso lo que querías?». «Quería la verdad, Bennett. Y respeto. No destruir tu relación con Chloe». Guardaron silencio un momento. Un pájaro cantaba en algún lugar del jardín. El viento agitaba las hojas. «Ven a casa», dijo finalmente Bennett. «Podemos arreglar esto. Borrón y cuenta nueva». Vanessa lo miró con atención. Había súplica en sus ojos, pero no amor. Un ego herido, miedo al cambio, a quedarse solo, pero no el profundo sentimiento que una vez los había unido. «¿Por qué, Bennett?», le preguntó en voz baja. «Ya no me quieres. Tal vez hace mucho tiempo que no me amas. ¿Por qué quieres que vuelva?». «Eres mi mujer», dijo él como si eso lo explicara todo. 15 años, Vanessa. Eso no se tira a la basura. «Pero si ya lo has tirado», sacudió la cabeza. «Cada vez que me humillaste, cada vez que me has mentido, cada vez que has estado con otra mujer». Bennett tenía cara de haber recibido un puñetazo. «Cometí un error», dijo tras una pausa. «Chloe, fue una estupidez, una aventura. No merecía la pena nuestro matrimonio». «No se trata de Chloe», dijo Vanessa cansada. «Se trata de en lo que te has convertido. Se trata de la forma en que me trataste. Aunque no existiera Chloe, nuestro matrimonio seguiría roto». Bennett empezó a hablar de lo que podría cambiar, de que podrían ir a un consejero matrimonial, de que él la apreciaría más. Pero Vanessa apenas escuchaba.
Miraba a aquel hombre con el que había vivido 15 años y se daba cuenta de que ya no veía en él al Bennett del que se había enamorado. Quizá ya no existía. «Voy a pedir el divorcio», dijo ella, interrumpiendo su discurso. Bennett se quedó helado al oír la media palabra. «¿Qué? Voy a pedir el divorcio», repitió Vanessa con más firmeza. «No es una decisión espontánea, Bennett. Llevo mucho tiempo pensándolo, pero no he tenido el valor». «No puedes terminar así como así», dijo, con incredulidad en la voz. «Después de todo lo que había pasado entre nosotros». «Sí puedo», respondió Vanessa con calma. «Y lo estoy haciendo. Me merezco algo mejor que eso, Bennett. Y quizá tú también». Intentó decir algo más, persuadir, incluso amenazar, pero Vanessa se mantuvo inflexible. Cuando Bennett por fin se marchó, dando un portazo tan fuerte que las ventanillas sonaron, ella solo sintió alivio. Prudence la encontró aún sentada en el porche, contemplando la puesta de sol. «¿Va todo bien?», preguntó su madre, sentándose a su lado. «Sí», se sorprendió Vanessa al comprobar que era cierto. «Le dije que iba a pedir el divorcio». Prudence le cogió la mano en silencio y se la apretó con fuerza, un gesto que decía más de lo que podrían decir las palabras. Las semanas siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Vanessa contrató a un abogado, volvió a la casa que compartía con Bennett para recoger sus cosas. Él no se entrometió. Después de aquella conversación en el porche, solo se comunicaban a través de los abogados. El divorcio prometía no ser demasiado complicado. No tenían hijos, y los bienes se dividían según el acuerdo prenupcial que habían firmado a instancias de los padres de Bennett. Vanessa no tenía ningún derecho sobre la casa, ya que tenía demasiados recuerdos difíciles asociados a ella. Alquiló un pequeño piso no muy lejos de la casa de su madre, luminoso, con grandes ventanas y un pequeño balcón en el que ponía macetas con flores. Por primera vez en su vida, arregló el espacio a su gusto, sin pensar en lo que diría Bennett. Era una extraña y nueva sensación de libertad. Los compañeros de trabajo se solidarizaban con ella. Por supuesto, los rumores del escándalo de la fiesta Equinox se habían extendido por todo Southfield, pero Vanessa mantuvo su dignidad y no comentó los detalles con nadie más que con sus amigos más íntimos. Un día, rebuscando entre sus pertenencias, encontró un viejo cuaderno de dibujo y una caja de acuarelas, regalo de Bennett en su segundo aniversario, cuando aún soñaba con ser artista. Los colores hacía tiempo que se habían secado, pero el álbum estaba casi intacto. Solo las primeras páginas contenían bocetos de paisajes y retratos. Vanessa se quedó mirando aquellos dibujos durante largo rato, recordando cómo Bennett la había ido disuadiendo poco a poco de crear. Al principio con suavidad, con preocupación. «Cariño, te das cuenta de que con esto no vas a hacer una profesión, ¿verdad? Es mejor que te concentres en algo más práctico». Luego con más dureza. «Vanessa, deja de perder el tiempo con estos garabatos. No tienes talento». Al día siguiente se compró un cuaderno nuevo y un juego de acuarelas. También se matriculó en clases nocturnas de arte en la escuela local. 3 meses después del incidente de la fiesta de empresa, el divorcio estaba casi ultimado. La vida de Vanessa tomó un nuevo rumbo. Trabajo, clases de arte, reuniones con su madre, raras salidas con colegas. Por primera vez en años se sintió dueña de su destino. Un sábado estaba sentada en un pequeño café del parque, dibujando a los transeúntes cuando oyó una voz familiar. «¿Vanessa? Vaya reunión». Levantó la vista y vio a Oliver. Tenía un aspecto algo diferente. Se había dejado crecer una barba corta y había cambiado las gafas por otras más modernas. «Oliver», se alegró de verdad. «¿Cuánto tiempo? ¿Me permite?», señaló una silla libre frente a ella. «Por supuesto». Vanessa cerró el álbum. «¿Qué tal estás?». «No muy mal», sonrió. «Estoy trabajando en un nuevo proyecto y por fin me he comprado esa moto que llevaba tiempo deseando». «¿Y tú pintas?». «Sí», tocó el cuaderno de bocetos avergonzada.
He vuelto a mi antigua afición. Incluso estoy tomando clases. ¿Puedo verlo?, preguntó Oliver con verdadero interés. Vanessa dudó. Todavía podía oír la voz de Bennett llamando Bulbo a su trabajo, pero luego abrió el cuaderno con determinación. Solo son bocetos, nada especial. Oliver escudriñó sus dibujos, paisajes urbanos, retratos de desconocidos en cafeterías, bodegones de flores desde su balcón. Vanessa, es precioso, dijo con tanta admiración que ella se ruborizó. Tienes mucho talento, lo digo en serio. Gracias, sonrió ella, reconfortada por su sincero elogio. Hablaron durante 2 horas, de sus cursos, de su trabajo, de los libros que ambos habían leído recientemente. De repente, Vanessa se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos hablar así, de igual a igual, con respeto, sin el miedo constante a decir algo equivocado. «¿Sabes?», dijo Oliver cuando estaban a punto de marcharse. «Hay algo que quería decirte desde hace mucho tiempo». Algo en su tono hizo recelar a Vanessa. ¿De qué se trataba? Oliver la miró directamente a los ojos. «Siempre he pensado que eres una mujer increíble, Vanessa, inteligente, amable, con talento, y nunca entendí por qué Bennett no lo veía». Vanessa lo miró fijamente sin saber qué decir. «Sé que no es un buen momento», continuó Oliver. «Acabas de divorciarte, necesitas espacio, pero quería que supieras que siempre he estado de tu lado, y lo estaré, independientemente de si alguna vez quieres ser algo más que amigos». Vanessa sintió que su corazón latía más rápido. Nunca había pensado en Oliver de forma romántica, solo había sido un amigo, un apoyo en un momento difícil. Pero ahora, mirándole a los ojos, de repente vio una oportunidad que no había notado antes. «Oliver, vaciló, luchando por encontrar las palabras. «Te agradezco mucho tu apoyo. De verdad que sí, pero tienes razón, no es el momento adecuado. Estoy empezando a descubrir quién soy, qué quiero realmente de la vida», asintió, sin una sombra de decepción. «Lo comprendo, y no te estoy metiendo prisa, solo quería que lo supieras». «Gracias por tu sinceridad», sonrió Vanessa. «Creo que ahora mismo necesito un amigo más que cualquier otra cosa, pero me alegro mucho de tener un amigo como tú». «Yo también», respondió Oliver con sencillez. Se separaron, acordando verse dentro de una semana en una exposición en la galería de la ciudad. Mientras caminaban hacia su casa, Vanessa se sentía extrañamente emocionada. No es que estuviera preparada para una nueva relación. Las heridas de su matrimonio con Bennett aún no habían cicatrizado del todo. Pero la mera posibilidad de que algún día pudiera estar con alguien que la viera de verdad, que apreciara su talento y sus sueños, le parecía increíble. En casa, abrió su cuaderno de bocetos y empezó un nuevo dibujo, un autorretrato. Rara vez se dibujaba a sí misma, siempre se sentía incómoda, como si no mereciera ser objeto de arte. Pero hoy algo era diferente. Al mirarse al espejo, no vio a las flases de Bennett Hampton, sino a una mujer que había pasado por la adversidad y había salido fortalecida de ella. Una mujer con sus propios sueños, talento y dignidad. 2 semanas después, los papeles del divorcio estaban listos. Vanessa Hampton volvió a ser Vanessa Hart. Lo celebró modestamente con una botella de buen vino con su madre y un ramo de flores que ella misma compró. Aquella noche, sentada en el balcón de su pequeño piso y mirando las estrellas, Vanessa pensó en el camino que había recorrido, en la chica que una vez había soñado con ser artista, pero que había dejado que otro hombre la convenciera de que sus sueños no valían nada, sobre la mujer que soportó años de humillación, pensando que era lo normal, sobre la persona en la que se estaba convirtiendo ahora, libre, segura de sí misma, abierta a nuevas posibilidades. El futuro era incierto. No sabía si llegaría a ser una artista profesional, si encontraría un nuevo amor, si cambiaría de profesión. Pero de lo que Vanessa estaba segura era de que nunca más dejaría que nadie le dictara lo que tenía que ser
o cómo vivir su vida. Su vida solo le pertenecía a ella y por primera vez en años no le daba miedo, sino que le inspiraba. Al día siguiente empezó una nueva serie de dibujos, Liberación. Acuarelas brillantes y atrevidas en las que los tonos oscuros daban paso gradualmente a la luz. Puede que solo fuera un pasatiempo, no el comienzo de una gran carrera artística, pero para Vanessa Hart era mucho más que eso. Era un símbolo de su propia transformación, de su viaje hacia su verdadero yo. Una noche, cuando ella y Oliver volvían de una exposición de arte contemporáneo, él le preguntó: ¿te arrepientes de algo? ¿De aquella noche en la fiesta de empresa? Vanessa lo pensó un momento y sacudió la cabeza. No, fue el momento más aterrador e importante de mi vida. Por fin había dicho la verdad, no solo a Bennett, sino a mí misma. ¿Y cuál era esa verdad?, preguntó Oliver en voz baja. Vanessa miró al cielo estrellado y sonrió. Que soy más fuerte de lo que pensaba, que merezco respeto y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo la vida. Caminaron por la noche de Southfield, dos personas entre millones de otras, cada una con su propia historia, sus propias heridas y esperanzas. Vanessa no sabía a dónde la llevaría el camino, pero por primera vez en mucho tiempo se alegró de estar caminando por él, a su propio paso, a su propio ritmo, hacia su propio futuro.